¿Sí ven mi presentación? Sí, sí se ve. Vimos lo que es la... A ver, vimos lo que es este... Ah, bueno, vamos a quedarnos aquí y luego ya continuar. Entonces, tenemos un proceso llamado desaminación oxidativa. Ok. Cuando se refiere no oxidativa, oxidativa, acuérdense que la oxidación, ¿qué es lo que conlleva? Que se pueda llevar a cabo un proceso óxido-reducción, una ganancia o una pérdida de hidrogeniones o de electrones. Entonces, si decimos desaminación no oxidativa, quiere decir que no hay pérdida, ¿verdad? De electrones, y la no oxidación, pues no me genera radicales libres. Sí, o sea, no me estaría ocasionando algún tipo de efecto a nivel de membrana. Y la desaminación oxidativa, pues siempre va a estar, como dice, latente el efecto que los procesos de oxidación, como la glucosa, la glucólisis, donde la glucosa se oxida, donde hay oxidación por medio de la respiración celular para que se genere el NAD y el FAT, ¿verdad? Entonces, cuando decimos una desaminación oxidativa es que no se van a generar la ganancia o la pérdida de iones hidrogeniones. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que el glutamato, acuérdense que cuando hablamos en la forma L de un aminoácido, decimos que está en su forma activa biológica, que es lo que le permite pues tener la funcionalidad, la parte biológica. En el caso del glutamato sabemos que se formó a partir de un alfa-cetoácido llamado alfa-cetoglutarato y el amonio. Algo también bien importante de tomar en cuenta es que en el caso específico del alfa-cetoglutarato, es un compuesto como aceptor de grupos amino. ¿Por qué? Porque acuérdense que el alfa-cetoglutarato, cuando recibe el grupo amino, en este caso, ¿sí? El amonio, por ejemplo, y al aceptar este grupo amino, esos grupos aminos son procedentes, acuérdense, de la degradación de los aminoácidos. Entonces, este alfa-cetoglutarato tiene la capacidad de poderse formar en un nuevo aminoácido. Ahora, este tipo de aminoácido, específicamente el glutamato, que tiene la capacidad de poder formar aspartato, alanina, dar origen a las transaminasas que ocupaban la vitamina B6 o pirofosfato piridoxal. Este aminoácido dice contiene los grupos aminos provenientes de las reacciones anteriormente descritas y que ingresa a la mitocondria a través de transportadores y pueden eliminar el grupo amino. Dice, y pueden además llevar a cabo una reacción de desaminación oxidativa que se considera como la principal vía de salida del amoníaco. Entonces, cuando los grupos aminos son separados de estos aminoácidos, estos grupos aminos que están aquí en forma de NH3 son los que se tienen que excretar y se tienen que eliminar en forma de urea. Entonces, hay un aminoácido que es el que me va a transportar al amoníaco, pero en su forma no tóxica, porque va a ir de músculo al hígado. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, aquí cuando se lleva a cabo un proceso de desaminación oxidativa, en este caso, aquí sí tienen que entrar, por ejemplo, algunas coenzimas. Puede ser el NAD o el NADPH, ¿verdad? Como la misma palabra lo dice. La desaminación oxidativa te puede generar radicales libres, te pueden causar algún tipo de daño de membrana celular. Y es aquí donde debe de entrar esta enzima, glutamato deshidrogenasa. O sea que va a ser el efecto contrario de lo que hace una oxidación. ¿Sí? Glutamato deshidrogenasa. Ahorita vamos a ver un poquito más a fondo este tipo de enzima que tiene la particularidad de poder contrarrestar los efectos de la oxidación cuando los grupos aminos fueron removidos del aminoácido. Ahora, esta enzima específicamente es una enzima alostérica, la glutamato deshidrogenasa. La glutamato deshidrogenasa sabemos que trabaja en el ciclo de Krebs, ¿verdad? Cuando también se forma el alfa-cetoglutarato. O sea,
El alfa-cetoglutarato que ustedes ven en el ciclo de Krebs es un alfa-cetoácido. O sea, originalmente fue un aminoácido que perdió su grupo amino. Entonces, ahí si ustedes se fijan, esta enzima tiene un control alostérico donde se puede activar o se puede desactivar. Dice que lo activa el adenosín difosfato y el GDP y lo inactiva el ATP y el GTP. Dice, cuando se acumula ATP y GTP en la mitocondria, o sea, cuando tengo un exceso de energía y que puede ser por un exceso de alimentación, dice, como consecuencia de una actividad elevada del ciclo de Krebs, se inhibe la desaminación del glutamato para no incorporar más alfa-cetoglutarato al ciclo. O sea que en otras palabras, cuando hay una sobrecantidad de ATP o de energía por estar consumiendo a lo mejor muchos carbohidratos, por ejemplo, lo que se va a incorporar es en el proceso de esta alfa-cetoglutarato, es un grupo amino. ¿Para qué? Para que el glutamato no puede incorporar más alfa-cetoglutarato, porque entre más glutamato tenga, más se va a desaminar y más intermediarios metabólicos voy a generar. Entonces, el ATP por eso y el GTP, ¿sí? Que se genera como un ATP, recuérdenlo, en los procesos de oxidación y en los procesos aeróbicos. Por eso el ADP y el GTP lo pueden activar y el ATP y el GTP lo pueden inhibir o lo pueden inactivar, ¿sí? Por el exceso de energía. ¿Sí? Entonces, ese digamos que es una enzima que tiene el control de que no nos sobreexcedamos de la energía. Ahora, una vez que eso llega a suceder y tengamos un bloqueo de la vía aeróbica, pues entonces tendríamos que hacer más ácidos grasos, por ejemplo, que salga el citrato más hacia arriba de la mitocondria hacia el citosol para que se pueda generar lo que es malonilcoenzima A, un precursor de los ácidos grasos. Así es como funciona, se hacen bloqueos, entonces dices, bueno, ¿quién de todos tiene la capacidad de salir de la mitocondria? Pues dice, pues el citrato, yo puedo salir por lanzaderas de citrato y salen de la mitocondria. Dice, por el contrario, cuando aumentan los niveles de ADP y GDP, ¿sí? Dice, se activa la enzima. ¿Cuándo se van a aumentar estos niveles? Pues cuando tengo disminución de la energía, ¿verdad? Que yo voy a utilizar la beta-oxidación, que yo voy a utilizar la gluconeogénesis, por ejemplo, ahí se estaría activando la glutamato deshidrogenasa. Dice, o sea, ante situaciones de ayuno, ¿no? Sobre todo cuando ya me acabé los lípidos. Dice, esta enzima, dice, produce el NADH, que es utilizado para la síntesis de ATP, e ingresa el alfa-cetoglutarato al ciclo de Krebs. Y esta es una enzima mitocondrial, tanto en hígado y riñón. ¿Por qué? Porque esto me favorece más la parte de la gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque si el piruvato tiene que llegar a oxalacetato por medio de la piruvato carboxilasa, que es una enzima mitocondrial, lo mismo que esa enzima, que es la piruvato carboxilasa, que es mitocondrial, glutamato deshidrogenasa es una enzima mitocondrial, que se conecta con la gluconeogénesis y es exclusivamente de hígado y riñón. Acuérdense que el 90% del hígado hace gluconeogénesis y el 10% del riñón hace gluconeogénesis. Y bueno, ya habíamos mencionado lo que es transaminación, desaminación, ¿sí? Cómo se pueden liberar los grupos aminos. Los grupos aminos o el amoníaco, pues es lo que me va a liberar este tipo de moléculas que en un momento dado, si no se transforman de amoníaco a amonio y no se convierten en urea, pues este amoníaco nos puede ir por circulación, por sangre, y ocasionar una encefalopatía hepática. Para que esto suceda es porque realmente el hígado no está funcionando, realmente. Entonces no está permitiendo que se esté desencadenando de manera correcta la eliminación completa de estos grupos nitrogenados, ¿verdad? Que pueden ocasionar algún daño hepático o renal en su momento. Tenemos otro grupo de enzimas que se llaman aminoxidasas. Y estas son flavoproteínas. Una flavoproteína que nosotros vimos, por ejemplo, era la FMN, era la que transportaba los electrones del complejo 1 al complejo 3 de la cadena respiratoria. Lo mismo aquí, esta es una flavoproteína que se produce
por desaminación oxidativa, ¿sí? Entonces, estas producen este proceso de los isómeros D de los aminoácidos. O sea, acuérdense que los aminoácidos de aminoácidos o dextro, ¿verdad? No están en su forma biológica, porque normalmente la mayoría de los restos de las enzimas que nos hacen degradación pueden separar a los aminoácidos en su forma L, forma activa. Pero entonces, ¿quién se va a encargar de los aminoácidos que estén en su forma no biológica, o sea, inactiva? Pues las aminoxidasas. Y aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Lo mismo, van a separar el grupo amino del aminoácido de la forma D. Si se fijan, ahí entra el aminoácido, como lo tenemos en la estructura al inicio, más FMN, la flavoproteína, más entra una molécula de agua, y lo que se genera, pues es nuevamente igual, un alfa-cetoácido, que es lo que capta esta flavoproteína, pues un proceso de reducción, hubo oxidación, ahora hay reducción, ganancia de estos iones hidrogeniones, y tengo el amoníaco. O sea, libero este grupo nitrogenado que lo debo de convertir en urea, ¿sí? También, ahora, estos grupos o estos electrones o esos hidrogeniones que han sido captados, y como están en presencia de oxígeno, pues utilizamos la catalasa como enzima antioxidante, y nuevamente esto lo hacemos con el objetivo de que el FMN quede disponible para que pueda estar captando a los aminoácidos en su forma de no biológica, y pueda la catalasa convertir ese oxígeno en peróxido, ¿verdad? Y luego ya ese peróxido se pueda convertir en agua metabólica y ya no ocasione ningún tipo de conflicto ese tipo de moléculas en el interior de las células. Dice, estas flavoproteínas se encuentran en los peroxisomas, dice, junto con las catalasas. Entonces, primero utilizamos catalasa y después utilizamos el peróxido, o dentro de los organelos de los peroxisomas, utilizamos otro tipo de enzimas que nos ayudan intracelulares a convertir el oxígeno en peróxido y el peróxido en agua metabólica. Tenemos reacciones de desaminación que no son oxidativas, ¿sí? Por ejemplo, a partir de ciertos aminoácidos. ¿Quiénes son? La serina o la treonina. Estos son aminoácidos que no hacen desaminación oxidativa, hacen desaminación no oxidativa. No generan algún tipo de molécula que puedan ocasionar formación de radicales libres. O sea, siempre el proceso de oxidación vamos a estar con el riesgo de producir este tipo de moléculas. Aquí, por ejemplo, tenemos L-serina, L-treonina, que son aminoácidos que no harán desaminación no oxidativa, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, su enzima particular de cada una de ellas, serina deshidratasa o treonina deshidratasa. Vamos a formar a partir de este tipo de aminoácidos, pues en este caso se forma, por ejemplo, un alfa-cetobutirato. Se puede formar un grupo cetónico, ¿verdad? Una molécula que puede obtener acetilcoenzima, ¿sí? Normalmente las reacciones que hacen oxidación, desaminación oxidativa, vamos a generar el amoníaco, y el amoníaco pues se tiene que eliminar en forma de urea. Y los procesos o reacciones que hagan desaminación no oxidativa, pues no van a liberar prácticamente ese amoníaco, sino que lo van a utilizar igual, pueden utilizar el mismo cofactor, ¿verdad? Que para la formación de transaminasas, que es el fosfato piridoxal, pueden formar nuevos componentes, ¿no? Y una vez que forman esos nuevos componentes, liberan directamente el amonio. No lo liberan en forma de amoníaco. O sea, este tipo de aminoácidos no estarían pasando, bueno, sus grupos aminos no estarían pasando por el ciclo de la urea. Esa es la diferencia entre la desaminación oxidativa. La desaminación oxidativa me permite liberar los grupos aminos en forma de amoníaco y tienen que pasar por un proceso llamado ciclo de la urea. La desaminación oxidativa también hacen liberación del grupo amino, pero esa liberación del grupo amino es en forma de amonio directamente. ¿Por qué? Porque utilizan una enzima que se llama deshidratasa. Entonces eso hace
que puedan captar un ion hidrogenión adicional y lo conviertan directamente en amonio, a diferencia del resto que lo liberan en forma de NH3. Y el NH3 pues es tóxico, ¿verdad? Entonces tiene que pasar a NH4 y tienen que ser sometidos al hígado para pasar por el ciclo de la urea. Esta es la diferencia entre estos dos tipos de desaminación. El origen del amoníaco. Ok, hay un aminoácido, y una vez yo lo voy a estar comentando aquí, pero como le voy a dar mucho énfasis a la parte del ciclo de la glucosalanina, lo quiero comentar de una vez. Hay un aminoácido que se llama alanina, ¿ok? En particular, este aminoácido es, es el que se encarga de transportar al amoníaco o de manera no tóxica al amoníaco, ¿sí? Entonces, la alanina transporta al amoníaco de manera no tóxica, ¿sí? De músculo a hígado, ¿sí? Entonces, la alanina como aminoácido, al sufrir un catabolismo muscular, tiene la capacidad de transportar al amoníaco. ¿Por qué el amoníaco? Porque va unido a él, es un aminoácido. Quiere decir que si es un aminoácido, trae consigo el grupo amino, el NH3, lo trae pegado. Pero si está en el aminoácido, está en forma no tóxica. Porque si se llegase a liberar durante el trayecto de músculo a hígado, eso sería fatal. Por eso se dice que la alanina transporta al amoníaco no tóxico. ¿Por qué? Porque va pegado el grupo amino al aminoácido, ¿sí? Lo transporta de músculo a hígado. No se les olvide eso, ¿ok? ¿Y con quién lo ayuda? Pues por medio de una enzima que se llama, los voy a poner aquí, ALT, ¿sí? Lo hace con ayuda de esta enzima. Acuérdense que la alanina, si trae el grupo amino, aquí, trae el amoníaco integrado. Pero si lo trae integrado, es no tóxico. Cuando ya lo libera o se separa el grupo amino en el hígado, se convierte en piruvato. Y ahora sí, queda liberado ese grupo amino, ese amoníaco, y ahora sí es tóxico. Tiene que ser sometido al ciclo de la urea. El piruvato sigue la gluconeogénesis para convertirse en glucosa, ¿verdad? Y el grupo amino que se le separó, pues fue con la ayuda de la TGP o ALT. ¿Por qué? Porque sucede en el hígado. Acuérdense que habíamos dicho que esta es una enzima meramente hepática. Entonces, la transformación de alanina a piruvato va a suceder en el hígado. Entonces, mientras estemos en el músculo y salga del músculo como si fuera el ciclo de Cori, nada más que en vez de que salga lactato, sale alanina. Entonces, es por eso decimos que la alanina es el responsable de transportar de manera no tóxica al amoníaco de músculo a hígado, con la ayuda de esta enzima, ALT o TGP. Una vez que llega la alanina al hígado, se separa, sufre desaminación la alanina ahora, y una vez que ya sufre la desaminación, este aminoácido se convierte en piruvato y tiene la capacidad de ser gluconeogénesis. Por eso se dice que es un aminoácido glucogénico. ¿Sí me lo entendieron? ¿Sí o no? Igual si lo repiten, no me molestaría. ¿En dónde? ¿Dónde quieren que repita? ¿Todo? Yo me perdí. Ok, mire. Yo tengo la alanina como aminoácido. Un aminoácido, ustedes saben que tiene su grupo carboxilo, su grupo amino, su hidrógeno, su radical. Por eso decimos que la alanina transporta de manera no tóxica el amoníaco, porque trae su grupo amino. Acuérdense que los grupos aminos, si son por desaminación liberados, son amoníaco. Eso sí es tóxico, si no está integrado al aminoácido. Entonces, como es un aminoácido que viaja de músculo a hígado, por eso se dice que la alanina es un aminoácido que transporta de manera no tóxica el amoníaco de músculo a hígado. Si se fijan aquí, ¿qué es lo que pasa? Sufre desaminación. Esa desaminación hace que sí sea tóxico ese amoníaco. Se tiene que convertir en urea. Tiene que ser sometido por un ciclo. La alanina se queda como
alfa-cetoácido, que es un intermediario metabólico llamado piruvato. El piruvato va a apoyarse de la piruvato carboxilasa para hacer la gluconeogénesis y luego obtengo la glucosa por la glucosa 6-fosfatasa y salga, en este caso va a salir, ¿verdad? Del hígado a circulación, pero no para suministrarme o nivelarme los niveles de glucosa en sangre, sino para poderle suministrar nuevamente energía al músculo. O sea, no es una glucosa que me va a nivelar los niveles de glucosa. Para eso está glucógeno. Perdón, entonces podríamos considerar a la alanina como un transportador seguro ¿Del amoníaco? Sí. del amoníaco. Pero porque el amoníaco, el grupo amino, o sea que en otras palabras, es que tienen que tener en mente que el amoníaco es el grupo amino del aminoácido. Sí, entonces lo tiene él, mientras él no lo suelte como aminoácido, es no tóxico, porque va protegido, ¿no? O sea, que no está suelto, no está, digamos, libre en sangre. En el momento donde el hígado falle y no pueda estos grupos amino llevar a cabo el proceso, todo ese amoníaco se va a salir por circulación. Y esa circulación, pues acuérdense que está la vena porta. De ahí se va a ir al cerebro. ¿Y qué es lo que te va a provocar? O te puede provocar una encefalopatía o te puede provocar una hiperamonemia hepática, ¿sí? Por el exceso de amonio que también se puede estar generando. ¿Sí? ¿Ahora sí me lo entendieron? Sí, ahora sí. ¿Sí? Entonces, por eso es importante saber que este es un aminoácido que me transporta de manera segura, no tóxica, el amoníaco. Una vez que yo ya lo separe aquí, ahora sí, el hígado se tiene que encargar de procesarlo amonio y luego de amonio a urea y luego salir esta urea del hígado con dirección al riñón. Y una vez que llega al riñón, se excreta en forma de urea por la orina. Si el riñón deja de funcionar, me quedo con la urea retenida. Me va a llevar a hiperamonemia. Va a incrementar la urea y me lleva a insuficiencia renal. ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? César. Sí, vamos bien. Ok. Ok. Entonces, ¿qué pasa con el amoníaco si se llega a liberar a circulación a sangre? Por una falla hepática, normalmente. Si falla el hígado, pues el ciclo de la urea le va a dar en la torre. Principalmente el daño es cerebral, ¿sí? Una encefalopatía hepática. Dice, va a haber un incremento también del amonio. En algunas situaciones puede ser que el amoníaco, si se va directamente al cerebro, es encefalopatía hepática. Pero ¿qué pasaría también si hay una toxicidad del amoníaco y se incrementan los niveles, pero de amonio? ¿Sí? De amonio. Entonces dice, revierte la reacción del glutamato deshidrogenasa. ¿Qué es lo que va a suceder si se revierte las altas concentraciones de amonio de la enzima que es considerada alostérica? Dice que va a haber disminución del alfa-cetoglutarato y por lo tanto voy a tener disminución del ATP. ¿Verdad? Entonces, a nivel cerebral, ¿cómo yo podría identificar si es una hiperamonemia hepática o una hiperamonemia renal? Por parte de la clínica te pueden decir que el paciente tiene problemas neurológicos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que te va a dar la pauta para saber identificar que el daño es en hígado o es en riñón? Si es una hiperamonemia renal, vas a tener altas concentraciones de urea y de creatinina, pero altas, o sea, estás hablando así cosas de urea de 200, creatinina de 2, ¿sí? Si tienes una hiperamonemia hepática, ¿qué es lo que vas a tener elevado? Aparte de urea y creatinina, las puedes tener elevadas, sí, pero ligeramente. Por ejemplo, la urea es de 12 a 54. Si es un problema hepático, puedes tener la urea, por ejemplo, en 60.
ligeramente elevada. Creatinina de 1.5, es hasta 1.4, pero no igual que cuando está en riñón. Entonces, si hay una hiperamonemia hepática, ¿qué enzimas creen que estarían pero súper elevadas? Si el problema es de hígado. Para que sepan identificar una hiperamonemia hepática y renal. ¿Qué enzimas estarían elevadas si hay una hiperamonemia de origen hepático? Pues las transaminasas. Transaminasas, TGO y TGP. A diferencia de una hiperamonemia renal, las transaminasas no se elevan, pero en una hepática sí. Ahora, tanto en una hepática como en una renal, ¿se eleva urea y creatinina? Sí, definitivamente, porque lo que no llega a suceder o la alteración que se afecte en hígado, me va a alcanzar riñón. Lógico que urea y creatinina, si es una hiperamonemia hepática, está ligeramente elevada, porque el origen es hígado, no es riñón. Cuando es riñón, ahí sí. Fíjate cómo está la urea súper elevada, la creatinina, pero las transaminasas pueden estar normales. Pero cuando sea una hiperamonemia de origen hepático, vas a tener, sí, elevación de urea creatinina ligeramente, pero no es el origen del riñón, es el hígado. Entonces tienes que entender que habíamos dicho cuáles son el interés clínico de las transaminasas, pues la evaluación de hígado. ¿Sí? Entonces, porque también puede haber hiperamonemias de origen renal y de origen hepático. Pero tenemos la encefalopatía hepática. Ya en una encefalopatía hepática, el problema es el amoníaco, no el amonio. ¿Sí? Ya es porque realmente tienes una disminución de la albúmina, tienes las transaminasas, pero bien disparadas, ¿verdad? Ahora, muchos de estos grupos aminos, para ser transportados, dice, el amoníaco producido permanentemente en los tejidos es transportado hacia el hígado. Sí, el amoníaco va a ser transportado por los aminoácidos al hígado, como lo acabamos de ver, por ejemplo, en el caso de la alanina. Habíamos dicho que gran parte de los aminoácidos se almacenaban en el hígado. Quiere decir que ahí tienen el amoníaco, no se ha liberado. Para que se libere ocupamos desaminación. Dice, y es transportado hacia el al hígado bajo la forma de un compuesto no tóxico. La glutamina, dice, puede atravesar con facilidad las membranas celulares por ser una molécula neutra. Entonces, quiere decir que aquí puede venir y entrar un aminoácido llamado glutamina, que acuérdense que glutamina se abrevia GLN y glutamato es GLU, porque en los exámenes parciales manejamos las abreviaturas, no manejamos los nombres, para que de una vez se los vayan aprendiendo, ¿eh? No van a venir a veces los nombres, te van a poner GLN, GLU, entonces tienes que saber a quién hace referencia. Si la reacción es catalizada por una enzima mitocondrial muy abundante en tejido renal, denominada glutamina sintetasa. Entonces, se fijan, yo ya hablé de glutamato deshidrogenasa, que era mitocondrial. ¿Y dónde era? Por aquí ya lo vimos. De hígado y de riñón, ¿verdad? De los dos sitios. Y acá, si ustedes se fijan, dice que es una enzima principalmente del tejido renal. Dice, la cual requiere energía en forma de ATP. ¿Sí? Ahora, fíjense lo que sucede acá. Ahí el origen del amoníaco se puede dar por desaminación oxidativa y no oxidativa, ¿verdad? Lo que pasa que en el caso de la no oxidativa lo generamos directamente en amonio. La oxidativa, cuando se separa el grupo amino del aminoácido, pues se obtiene amoníaco. También las bacterias intestinales generan amoníaco, ¿sí? Las bacterias intestinales también generan amoníaco. Okay, vámonos para acá. ¿Cómo es que entonces sucede el transporte del amoníaco para que se pueda eliminar en forma de urea? Ahora, si se fijan, la mayoría de los tejidos, como decía, por ejemplo, el tejido renal o el músculo, y si se fijan, ¿dónde se centraliza todo o dónde se encuentra todo? En el hígado. Fíjense, el glutamato necesita una enzima que se llama glutamina sintasa para formar glutamina. Ahora, Salvador,
¿Cómo se le llama ese proceso que se está formando ahí? De glutamato a glutamina por la glutamina sintetasa. ¿Qué No me proceso acuerdo. sería? César, Ah, ¿Una transaminación? transaminación. Eso es transaminación, lo que está sucediendo ahí. Formación de un nuevo aminoácido a partir de otro. Quiere decir que ahí se le está incorporando un grupo amino, ¿verdad? Entonces el glutamato se va a formar a glutamina. Esa es una enzima que ocupa ATP, ¿verdad? Y en esa reacción dice que se va a liberar agua. Como utilizó ATP, pues se libera ADP y fósforo inorgánico. Ahora, pregunta. mande. La función de glutamina era para poder mover el amoníaco fuera y dentro, ¿no? Del tejido. De los tejidos, ajá, de otros sitios donde también hay aminoácidos. Porque acuérdense que la glutamina, como lo dice, es una aminoácido que puede atravesar con facilidad las membranas. Acuérdense que no es tan fácil que los aminoácidos puedan atravesar. Siempre con quién andaban apoyando, ¿verdad? Pues decían por ahí, con quién siempre andaba limosneando los aminoácidos, uniéndose al sodio, uniéndose a los hidrogeniones, o sea, siempre se les tenía que andar pegando a alguien para poder atravesar la membrana celular. Aquí en este caso, la glutamina no tiene ese problema. Tiene el pase, ¿verdad? Tiene el acceso muy directo, ¿verdad? Porque de otra manera no se pudiera llevar a cabo ese mecanismo, ¿verdad? Digamos, tiene su Sentry, pasa fácilmente. Y los que no tienen Sentry, pues ahí estamos, las filototas esperando, ¿verdad? Lo mismo va a pasar aquí. Sí, tiene una facilidad. ¿Quién lo transforma a glutamina? Pues glutamato. Ahora, ¿qué tipo de aminoácido sería la glutamina? Peraza, ¿esencial o no esencial? Esencial. Esencial. Jessica Ayón, ¿estás de acuerdo con tu compañero que es esencial? Sería no esencial, ¿no? Porque ya la produce el cuerpo. Excelente, muy bien. ¿Sí quedó claro, Peraza? Sí. Acuérdense que esencial es de la dieta. No esencial lo produce o lo sintetiza el organismo. ¿Sí? Ojo, porque ahí pueden tener algún error de examen. Les puedan preguntar. Ok. Aquí. Hacer un poquito más grande esto. Entonces, ya sabemos que otros tejidos pueden hacer esa conversión de glutamato a glutamina, principalmente tejido renal, que es lo que decía. Entonces, aunque diga mayoría de los tejidos, pero el principal es el riñón. ¿Ok? Ahora, la glutamina puede atravesar la membrana fácilmente, ¿verdad? Y una vez que llega al hígado, si ustedes se fijan, por medio de una enzima llamada glutaminasa, es diferente. Una cosa es glutamina sintasa, fue la que lo sintetizó, ¿verdad? En su biosíntesis de glutamato a glutamina. Ahora la glutamina utiliza la enzima hepática glutaminasa, que me va a convertir nuevamente a la glutamina en glutamato. ¿Sí? ¿Y por qué en glutamato? ¿Por qué creen que sea necesario que el glutamato se convierta en el hígado? Pues resulta ser que en el glutamato lo requerimos ¿para qué? ¿Para qué creen que ocupamos que nuevamente la glutamina se convierta en glutamato en el hígado? ¿Para formar qué? Los voy a poner. ¿Ya se dieron cuenta? O sea, para convertirse en otro aminoácido. Una en otros aminoácidos y otra para formar transaminasas, enzimas hepáticas. Por eso se convierte nuevamente en el hígado, ¿sí? En glutamato. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues ahí va a entrar una molécula de agua, ¿sí? Va a hacer un rompimiento y va a liberar los grupos aminos
de la glutamina, ¿sí? Y una vez que tengamos los grupos aminos de la glutamina, pues tienen que hacer ciclo de la urea. ¿Verdad? Los tienen que eliminar porque eso es tóxico. Ya estando en el hígado, digamos que ya está un poco más seguro el proceso porque no está en circulación. Entonces ahí los tiene que convertir los grupos amino en amonio y ese amonio en forma de urea. ¿Sí? Y así es una manera soluble, no tóxica, para que esa urea pueda viajar del hígado hacia el riñón y ser excretados por la orina. ¿Sí? Entonces, si se fijan, el glutamato que se encuentra en el hígado, ¿sí? Va también a perder sus grupos aminos en un momento dado para hacer desaminación y quedarse como un alfa-cetoácido. Y puede hacer con los amonios, que ya sabemos, que se obtienen, que se liberan, ya no tóxico, soluble, se pueden unir con el alfa-cetoglutarato en este caso y formar nuevamente más glutamato. ¿Sí? Entonces, hay un reciclaje del glutamato permanente, digamos, en el hígado. Eso sucede por parte de otros tejidos como el renal, ¿verdad? Intestinal, que puedan viajar y atravesar la membrana de los hepatocitos para que esa glutamina se convierta en glutamato. Ahora, ¿qué sucede en el músculo? Son dos procesos diferentes, ¿verdad? Si se fijan, aquí tengo glutamina sintetasa o sintasa, glutaminasa y glutamato deshidrogenasa. Tienen que quedarles bien claro qué acción hace cada enzima y dónde actúa. Si actúa tejido renal, hepático o muscular. Porque si no se me van a hacer pelotas. ¿Ok? De lo que hablamos ahorita, entonces fue en tejido renal. De tejido renal o puede ser la parte intestinal también. Ok. Porque también acuérdense que aquí dice, permítame, las bacterias intestinales también generan amoníaco. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que salgan en forma de glutamina, ¿verdad? Pero se tiene que convertir el glutamato en glutamina. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede en el músculo? Nosotros habíamos dicho que la mayoría de los aminoácidos son llevados al hígado, ¿verdad? Pero también hay otros sitios donde pueden ir, al riñón, al músculo, ¿verdad? Etcétera. Y como lo mirábamos acá, si nos regresamos un poquito, por eso hay intestino y riñón. Entonces, si hay intestino, pues también hay amoníaco. Ahora, otra manera de transportar al amoníaco es por medio de la glutamina, ¿verdad? De intestino, en este caso, o el riñón, esos dos aminoácidos pueden ir a esos sitios. ¿Ok? Y también va a haber amoníaco por esa razón. Ahora, vamos para acá. Entonces, tenemos aminoácidos también en el músculo, ¿sí? Y que también en el músculo, por medio de la glutamato deshidrogenasa, se puede generar el glutamato, ¿sí? Se puede generar también el glutamato también en el músculo, por medio de los alfa-cetoácidos que sufren desaminación oxidativa. Y la enzima que entra para formar el glutamato y unirse con el amonio, que ya lo habíamos visto por ahí la reacción, es la glutamato deshidrogenasa, ¿verdad? Una enzima reversible, ¿sí? Esta es más muscular, si ustedes se fijan aquí. ¿Qué es lo que va a suceder? El glutamato tiene la particularidad de poder ceder sus grupos aminos a otros intermediarios metabólicos, como el piruvato. Ustedes saben que en el músculo hay piruvato. Si yo tengo o utilizo la glucogenólisis, sé que la glucosa 6-fosfato que se libera de la glucogenólisis puede convertirse en piruvato, seguir la vía anaerobia. Entonces, si yo tengo piruvato, ese es un intermediario metabólico. Que si yo, bueno, más bien dicho, si un aminoácido le cede su grupo amino, pues se convierte en un aminoácido. Entonces ahí el glutamato le va a ceder su grupo amino al piruvato. Y al darle el grupo amino del glutamato al piruvato se convierte en alanina. ¿Qué estamos haciendo ahí? Transaminación. La alanina
puedes, y otra vez, el glutamato se puede convertir en alfa-cetoácido o alfa-cetoglutarato. Nuevamente se puede unir el amonio, NH4, y la glutamato deshidrogenasa lo vuelve a convertir en glutamato para que tengamos siempre la generación de este aminoácido y pueda transportar de manera segura al amoníaco. Si ustedes se fijan, sale como aminoácido, como alanina, y trae integrado el grupo amino. Es una manera segura. Pero al mismo tiempo, este ciclo me sirve para dos cosas. Número uno, para obtener energía, y número dos, para transportar de manera no tóxica el amoníaco. Hay dos cosas ahí muy importantes en la alanina, que sale del músculo por circulación y entra al hígado. Ese ciclo se llama el ciclo de la glucosalanina. Es muy parecido al ciclo de Cori, nada más que en vez de que salga lactato, sale alanina. Y una vez que sale la alanina, por circulación llega al hígado, sufre desaminación. ¿Sí? Al sufrir esa desaminación, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Que esos grupos aminos puedan ser eliminados en forma de urea. El piruvato, como pierden los grupos aminos ya en el hígado, ese piruvato puede ser gluconeogénesis. Por eso dice glucosa. Y luego la glucosa puede salir del hígado, nuevamente suministrarle energía al músculo. Y luego nuevamente ese es el ciclo, ¿no? La glucosa se convierte en piruvato, viene un grupo amino, ¿verdad? Del glutamato para formarlo en aminoácido. Y ese aminoácido sale del músculo con dirección al hígado, sufrir desaminación para eliminar el resto de los grupos aminos. Mientras el hígado y el riñón estén funcionando de manera adecuada, esto va a estar sucediendo de manera constante. Donde tengamos problemas hepáticos o problemas renales, pues van a venir las hiperamonemias, ¿verdad? Se empiezan a incrementar este tipo de moléculas que pueden ocasionar un daño neurológico, principalmente. ¿Sí quedó claro el esquema? ¿Sí? Sí, está claro. Por eso es bien importante saber glutamato deshidrogenasa en dónde actúa, glutaminasa y glutamina sintasa. Aquí puede ser desde intestino, riñón, por ejemplo. ¿Sí? Okay. Y esta es la reacción de la glutamina sintasa, que es la de los tejidos renal o otros sitios, ¿no? El glutamato, ¿sí? Se une con el amonio utilizando ATP, esta es la enzima, y obtengo glutamina. O sea, si ustedes se fijan, ¿qué es lo que está pasando? Todo lo de abajo se mantiene igual. CH2 se mantiene igual, que es lo único que se está incorporando, el grupo amino, aquí. ¿Verdad? Se está incorporando acá. ¿Sí? Entonces, de haber tenido un aminoácido ácido, lo convertí en un aminoácido básico. ¿Sí? Eso ya se vio en primer semestre, ¿verdad? Por el radical. Y este es una enzima igual. Glutamina sintetasa es una regulación alostérica. ¿Quién lo activa a esta enzima? Pues la alfa-cetoglutarato o el sustrato, ¿no? Alfa-cetoglutarato y el ATP. Esto lo puede activar. ¿Quién lo puede inhibir? Carbamoil fosfato. Este es un intermediario inicial del ciclo de la urea. Todavía no lo vemos, apenas lo vamos a ver. La glutamina y el fósforo inorgánico lo pueden inhibir a esta enzima. También esta es otra enzima, como las anteriores que hemos visto, que tienen regulación covalente, como la fosforilasa, como el complejo piruvato deshidrogenasa. Tienen dos tipos de regulación. La alostérica, que se va a otro sitio y puede modificar la estructura, y la regulación covalente. Aquí dice que pueden venir dos procesos, que vamos a ver un poquito más adelante. Uno que se llama desadenilación y otro que se llama adenilación. Y aquí es donde entran estos procesos para activar a la glutamina sintasa o para inactivarla. Normalmente para inactivarla se le une el AMP cíclico. Un poquito más adelante vamos a ver esta parte, ¿no? Con la parte de regulación covalente y con la regulación alostérica. Nuestro enfoque ahorita más es la parte alostérica. Lo único que no hemos visto es este. Ese es un componente inicial del ciclo de la urea. ¿Sí? Vamos a formar carbamoil fosfato
¿sí? Y vamos a requerir de una enzima que se llama carbamoil fosfato sintetasa 1. La carbamoil fosfato sintetasa 1 es necesaria para el ciclo de la urea. Y la carbamoil fosfato sintetasa 2, se los voy a decir en el ciclo de la urea, es primordial como enzima para la síntesis de pirimidinas. O sea, eso ya es para los ácidos nucleicos, ¿sí? Pero lo vamos a desarrollar y lo vamos a separar y hacer la aclaración bien importante, porque hay carbamoil fosfato sintetasa 1 y carbamoil fosfato sintetasa 2. En los libros lo van a encontrar como CPS con 1 número romano, ¿sí? Pero lo vamos a ver en el ciclo de la urea. Y aquí también tenemos esta parte, ¿no? Que ya le explicamos, ¿sí? De la glutamina para convertirse en glutamato, ¿sí? ¿Dónde sucede esto? En el hígado, ¿verdad? Dice, muy activa en hígado y en riñón. ¿Por qué en hígado y en riñón? Porque es donde se lleva a cabo la gluconeogénesis. ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, entonces, ¿dijo en el hígado y en riñón o nada más en hígado? Hígado y riñón, en los dos. Lógico que es más activa en hígado que en riñón. Ah, ok. Lo Y que también hay pasa alguien es por que las- el glutamato lo necesitamos también en la parte del riñón, porque él se va a encargar de, a partir de aminoácidos, poder hacer gluconeogénesis. ¿Sí? Porque, por ejemplo, el glutamato ya puede sintetizar la alanina, y la alanina sería un aminoácido glucogénico, por ejemplo. ¿Mm? También hay alguien en la sala de espera. Todo esto, pues hay que agarrar un librito, porque mucho de esto es lectura, 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 guías, y empezar a saber relacionar por cuál es el objetivo de convertir glutamina a glutamato. Porque la mayoría de los aminoácidos, para que puedan atravesar la membrana, tienen que tener el apoyo de algún tipo de molécula o algún transportador. Este aminoácido es completamente permeable en la membrana del hígado. Por lo tanto, puede transportar el amoníaco también, ¿sí? En el caso de la alanina, puede transportar también el amoníaco, pero de músculo a hígado. Si ustedes se fijan, ahí es muy específico, músculo, hígado. Y en el otro son los otros tejidos, ¿sí? Donde también hay amoníaco, pero va unido al aminoácido. Si no van unidos al aminoácido es donde va a haber un total desastre, que se nos escape por la sangre. Que cuando ya hay un daño en el hígado por alcoholismo, cirrosis, hepatitis, se empieza a escapar el amoníaco, ¿verdad? Esa es otra historia, ¿sí? Cuando no se lleva de manera correcta el ciclo de la urea. Ahora, en esto consiste el ciclo de la urea. O sea, si ustedes se fijan, el ciclo de la urea se lleva a cabo en dos etapas, bueno, en dos sitios diferentes. La mitocondria y el citosol. 3 reacciones suceden en el citosol, 2 reacciones suceden en la mitocondria, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder inicialmente? Fíjense, ¿quién entra como aminoácido al ciclo de la urea? Aquí lo estoy señalizando. Aspartato, ¿sí? O sea, para iniciar el ciclo de la urea necesito un aminoácido. Ya saben cómo se generó el aspartato, ¿sí? ¿Cómo se forma el aspartato? ¿Alguien me puede decir? Del glutamato y oxalacetato. Ahora, quieren tomarlo como nota, porque es lo que está sucediendo ahí. El aspartato es un aminoácido que posee un grupo amino, fíjense, y se lo va a dar a la molécula de urea. O sea, el aspartato aquí lo que va a ceder es un grupo amino, ¿sí? Al entrar al ciclo de la urea. ¿En dónde? Pues en este caso, el citosol, ¿sí? Durante su síntesis en hígado. Acuérdense que el aspartato se sintetizó en hígado. Entonces, ¿qué es lo que va a proveer el aspartato? Pues su grupo amino en este ciclo. Entonces, entra el aspartato, dice, hay una transaminación con oxalacetato, lo acababan de decir ahorita sus compañeros, y cuando entra aquí, o sea, se va a requerir energía ATP para llevar a cabo este proceso, se va a liberar AMP y pirofosfato, y aquí lo que vamos a generar
es por medio de una enzima que nos falta aquí mencionar, ¿sí? Arginosuccinato liasa, para formar arginosuccinato. Luego el arginosuccinato, por medio de otra enzima, ¿sí? Que se llama arginasa, va a formar arginina. O sea, si se fijan, se está formando un nuevo aminoácido aquí. ¿Cuál es el aminoácido que se genera durante el ciclo de la urea? Arginina. Y se está liberando como producto de desecho entre paréntesis, fumarato, un intermediario del ciclo de Krebs. Por eso hay conexión del ciclo de la urea con el ciclo de Krebs. La arginina, ¿sí? Puede ya como aminoácido entrar aquí una molécula de agua, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a hacer? Que esos grupos aminos o esos amoníacos que estamos teniendo se puedan unir y formar la molécula de la urea. Vamos a verlo un poquito más detenidamente paso por paso. Y obtengo la ornitina. Entonces, ustedes se fijan cuáles son los 3 productos que se generan o sustratos que se generan en la parte del citosol. Tenemos arginosuccinato, arginina y ornitina. La ornitina que se produjo en el citosol puede entrar a la mitocondria, ¿sí? Por medio de otra enzima que se llama ornitina carboxilasa, poderse convertir nuevamente en ornitina, y luego la ornitina en citrulina, y luego la citrulina pueda salir de la parte de la mitocondria al citosol, y nuevamente ese es el ciclo, ¿verdad? Ahora, si ustedes se fijan, arriba donde dice la mitocondria, dice aminoácidos, transaminación, glutamato. El glutamato yo sé que se genera a partir de el amonio, ¿verdad? Más el alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato ya sabemos que está como parte del ciclo de Krebs. Se le une el amonio, que sabemos que se genera del ciclo de la urea, por medio de la enzima glutamato deshidrogenasa que acabamos de ver. Y una vez que eso suceda, puedo obtener el glutamato. Y de una vez que ya tengo el glutamato, tengo la capacidad de poder formar el aspartato o generar la alanina, dependiendo, ¿verdad? Entonces, vamos a ir explicando este esquema un poquito más, ¿verdad? Cómo nuevamente la glutamina puede transformarse en glutamato. Esta glutamina pues viene de los otros tejidos que ya habíamos mencionado. Y cómo este amoníaco que se genera aquí o que se libera, pues tiene que entrar al ciclo de la urea para poderse eliminar. O sea, ahora, todos los productos nitrogenados de los aminoácidos, el objetivo es que se conviertan en urea. Y una vez que ya tengo esta urea aquí, pueda irse del hígado. Acuérdense que esto sucede en el hígado. Pueda viajar al riñón y se puede excretar en forma de urea. ¿Sí? Ese amonio va en forma de urea, en ese tipo de molécula. ¿Sí? No tóxico, soluble. Vámonos para el riñón. Si hay un problema en el riñón, esa urea se me empieza a incrementar por la mala filtración, etcétera, etcétera. Entonces, esa urea se eleva en sangre. Y es cuando decimos, bueno, el paciente trae un problema renal. ¿Sí? Se eleva la creatinina. La creatinina también es un desecho. El nutriente muscular es creatina, pero el desecho es creatinina. Entonces ya ahí cuando urea y creatinina se te elevan en sangre y dices, no, pues es una afectación meramente renal, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas aquí? Yo una duda. Más a la parte del ciclo de la urea. Mande. La fosfato de carbamilo, ¿para dónde iría? Ah, no, esa la vamos a ver cuando veamos un poquito más el ciclo de la urea. Esa es la que te lleva a partir de ese componente a formar la citrulina. ¿Sí? O sea, ese es como un intermediario, como un cofactor para que la ornitina y la citrulina se puedan llevar a cabo en la mitocondria. Eso lo vamos a ver más en el ciclo de la urea. ¿Sí? Nomás es un panorama así muy general porque hay una presentación exclusivamente para el ciclo de la urea, paso por paso. Así como cuando nos fuimos con la glucólisis, el ciclo de Krebs, vamos de aquí a aquí. Entonces, ¿cuál es el paso 1? ¿Cuál es el paso 2? ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a ver ahí detenidamente. ¿Sí? Ahora, por eso decimos que el ciclo de la urea se conecta con el ciclo de Krebs. La bicicleta de Krebs.
el fumarato es un intermedio del ciclo de Krebs, pero el aspartato, ¿de dónde se formó? ¿De dónde sale el aspartato? ¿De qué intermediario del ciclo de Krebs? Lo acaba de decir su compañera. ¿Oxalacetato? Acetato. Entonces el oxalacetato recibe un grupo amino y se convierte en aspartato. Es el que entra aquí. Y luego fíjense cómo sale fumarato. Pues el fumarato te lleva a malato. Y luego el malato a oxalacetato. Por eso decimos la bicicleta de Krebs. Porque hay relación. Tanto para la entrada como para la salida. Profe, ya me hice bolas porque yo tenía anotado otra cosa. Yo tenía anotado que el aspartato cede un grupo amino al oxalacetato. ¿Está mal? ¿No está bien? Ah, Ahora, el grupo amino se lo cede el glutamato. Aquí está. Fíjate. Aspartato. ¿Cómo se formó el aspartato? Con oxalacetato. El grupo amino del glutamato hizo que se formara aspartato. Ya el glutamato se queda como alfa-cetoácido, ¿no? Al no tener su grupo amino. ¿Sí? O sea, el aspartato inicia parte del ciclo de la urea. Pero, si ustedes se fijan, se libera, se forma fumarato. Y el fumarato te puede llevar a malato y malato a oxalacetato. Y luego nuevamente tú puedes generar rápidamente el aspartato. ¿Sí? Y el glutamato se formó del ciclo de Krebs de alfa-cetoglutarato con amonio, un producto del ciclo de la urea. Si se fijan cómo hay mucha conexión, es muy fácil de que se puedan agarrar los metabolitos, las enzimas, todo. En el momento que el hígado empiece a fallar, pues ese tipo de proceso no va a impedir que se pueda eliminar de manera segura el amonio y por lo tanto la urea. Entonces ahí es cuando tenemos la hiperamonemia de origen hepático. Si el problema es de origen renal, pues va a ser la hiperamonemia de origen renal. ¿Verdad? En la hiperamonemia hepática decía que se elevaban las transaminasas, ¿verdad? Y en la renal no. Ujú. Ahora, también acuérdense que en la hiperamonemia hepática sí puedes tener un incremento de urea y creatinina. Sí, Pero, me dijo que era como de 60 ajá, urea y ¿no? creatinina como de 1.5. 60, 65, ligeramente. Creatinina, pues es de hasta 1.4 en hombres, 1.1 en mujeres, o sea, van a tener así como que 1.8, ligeramente elevado. Pero les va a llamar la atención que cuando sea renal, pues van a tener así la urea sin 150, 200, creatininas de 2, de 3. Pero si tienes un problema hepático, la urea, como el problema no es tanto en el riñón, pero sí va a haber afectación para su eliminación, obviamente. Sí se eleva, pero no estratosféricamente. Lo que te va a llamar la atención son las transaminasas, porque esas se sintetizan en el hígado. Entonces, estas enzimas se elevan ante estas afectaciones de dicho órgano que las sintetiza, ¿no? Entonces, por una necrosis o por algún un proceso inflamatorio, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Ok, gracias. Ese es lo mismo de aquí. Dice que aquí habla un poquito de el amonio. Dice, en humanos el amonio libre, ay, déjame chico. Dice, el amonio libre es tóxico. O sea, tanto el amoníaco como el amonio es tóxico. Por eso el amonio tiene que ir acompañado en forma de urea. Si no va en forma de urea, eso sí es tóxico y es insoluble, sobre todo para el cerebro. Acuérdense que amoníaco y amonio van a ser tóxicos, ¿sí? Pero cuando va en forma de urea, es soluble, entonces ya no lo hace tóxico. Pero en el momento que quedara como amonio libre, dice que es tóxico para el cerebro, dice, luego el grupo amino procedente de la degradación de los aminoácidos, de ser transportado, dice, convenientemente al hígado, donde se convertirá en urea. Estos grupos aminos deberán ser transportados al hígado en una forma distinta para que la concentración de este en sangre no se eleve. Generalmente se transportan como glutamina o como alanina. Lo acabamos de ver. Dice, según se recoge en el siguiente esquema, lo que acabamos de explicar, dependiendo el aminoácido, ¿verdad? El glutamato en glutamina para que pueda llegar al hígado y pueda tener la permeabilidad. De otra manera, no puedes llevarse a cabo esa situación.
En el caso del músculo, por medio de la alanina. ¿Cómo lo hago? Por transaminación. Hago que el glutamato se convierta en alanina. Ahora la alanina trae el grupo amino, por eso dice, es el transporte no tóxico de músculo a hígado. Te pueden preguntar, ¿cuál sería el aminoácido, ¿sí?, que transporta de manera no tóxica de, por ejemplo, tejido renal al hígado? Glutamina. Si te preguntan cuál es el aminoácido que transporta de manera no tóxica el amoníaco de músculo a hígado, alanina. ¿Sí? ¿Sí lo anotaron? Sí, glutamina, a riñón, tejidos y músculo, hígado, alanina. O sea, para el transporte de amoníaco no tóxico de músculo a hígado es la alanina. Y para el resto de los tejidos puede ser intestino, puede ser riñón, ¿verdad? Que te pregunten, ¿cuál es el aminoácido o cuál de los siguientes aminoácidos transporta el amoníaco no tóxico, por ejemplo, de intestino, de riñón que te pongan, a hígado? Pues glutamina, ¿no? ¿Sí? Porque tenemos aminoácidos en otros sitios y eso solamente lo hacemos a través de la glutamina y para el músculo exclusivamente la alanina. Por eso hablábamos de la alanina o TGO-AST, ¿verdad? Que en este caso son enzimas, una es hepática y otra es muscular. Si se fijan aquí, la alanina, mande. Comentó que de músculo a hígado, ¿verdad? La alanina de músculo a hígado. Nada más. Ok, gracias. El resto de los tejidos, que puede ser intestino o riñón, es la glutamina. ¿Sí? Y saber quién me hace la conversión o la transformación. Si se fijan, aquí lo que estamos haciendo son transaminaciones. ¿Sí? La transaminación de glutamato a glutamina, glutamina sintasa. La transformación nuevamente de glutamina a glutamato, pues glutaminasa, porque el glutamato nuevamente tiene que hacer transaminasas, tiene que formar nuevos aminoácidos. Por eso tiene que convertirse en lo que originalmente estaba. Y en el músculo también generamos glutamato. ¿Por qué en el músculo? Porque también tenemos aminoácidos y también sufren desaminación. Y también generamos amonio. Y ese amonio se puede unir con esta enzima que se llama glutamato deshidrogenasa para formar el glutamato. O sea, tengo alfa-cetoácidos. ¿Sí? ¿Cuáles alfa-cetoácidos tenemos en el músculo? Pues, por ejemplo, piruvato, porque hacemos glucólisis anaerobia. Entonces, a ese intermediario metabólico le falta un grupo amino para ser convertido en aminoácido. ¿Quién se lo puede generar? Pues la glutamato deshidrogenasa, por medio del glutamato. Y ahora sí, ya se convierte en alanina. Y la alanina trae pegado el grupo amino, no lo suelta. ¿Dónde lo suelta? Hasta en el hígado, para que eso ya no sea tóxico. Ya en el hígado, pues se convierte por medio del ciclo de la urea, y lo eliminamos, ¿verdad? De manera segura. Y ahora, no quiere decir que ya todo está al 100. Ya tengo la urea, pues necesito que el riñón esté funcionando de manera adecuada, porque si también no está funcionando de manera adecuada, pues vamos a tener también problemas de eliminación. Y también voy a tener una hiperamonemia, que en este caso pudieran ser adquiridas o congénitas, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? ¿Cómo andamos? Bueno, no, a lo mejor todavía alcanzamos ahorita a ver una introducción de las hiperamoniemias mejor. Para mañana ver ciclo de la urea. Dice, en la mayoría de los tejidos, el amonio se almacena en forma de glutamina a partir del glutamato y actuando la glutamina sintetasa, esto conlleva gasto de energía, que ya lo vimos, ¿no? La glutamina transporta estos grupos aminos hasta el hígado y de ahí los libera mediante la actuación de las glutaminas. Esa es la explicación del esquema. En el músculo, los aminoácidos liberan amonio, dice, ya que capta el alfa-cetoglutarato para formar glutamato y con la catálisis del glutamato deshidrogenasa, que ya la vimos ahí. El glutamato formado cede el grupo amino al piruvato y lo transforma en alanina. Y con la ayuda de la TGP o ALT, el piruvato se forma constantemente en el músculo como producto de la glucólisis, que ya lo sabemos relacionar. La alanina se transporta hasta el hígado y ahí se transamina de nuevo con el alfa-cetoglutarato por la acción de la misma enzima que actúa en el músculo, TGP. El piruvato liberado en hígado se convertirá fácilmente en glucosa por la vía de la gluconeogénesis
Este conjunto de reacciones en músculo e hígado que intercambian alanina y glucosa entre ambos tejidos es lo que denominamos el ciclo de la glucosalanina, que ya lo expliqué, que es muy parecido al ciclo de Cori, pero esta es una manera de que la alanina sea liberada del músculo, pueda en el hígado soltar el amoníaco para que sea procesado en urea, sea soluble, lo podamos eliminar por la orina, y el piruvato puede hacer la vía de la gluconeogénesis y poder obtener glucosa. Y esa glucosa es exclusivamente para el músculo, ¿eh? No es para otro, para el cerebro, vámonos para otro, no. Le suministra energía al músculo. Entonces, se fijan, hay muchos mecanismos que generamos energía para el músculo, como el glucógeno del músculo, como el ciclo de Cori, como el ciclo de la glucosalanina. ¿Sí? Ya habíamos visto 3 procesos que le generan energía exclusivamente al músculo. ¿Ok? ¿Alguna duda? Pregunta. No. Va a estar bueno el examen semanal y va a estar muy bueno el examen parcial regresando de vacaciones. Qué bueno, es que es bien buena gente y nos va a ayudar. Ya les he estado ayudando diciéndoles paso por paso. Paso por paso. El ciclo de la urea, hay una presentación que tengo paso por paso. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, ahorita vamos a ver lo que es la hiperamonemia. Ok, déjenme aquí abrir la presentación, permítanme. ¿Dónde la dejé? No ven mi pantalla, ¿eh? No. No. Vamos a ver. Ahí está. Está larga, ¿eh? Son 38 diapositivas, porque tenemos que hablar mucho. ¿Sí? Y aquí de una vez voy a hablar un poquito del ciclo de la urea. ¿Sí? Aquí el tema en realidad es hiperamonemias congénitas y adquiridas, pero que tienen que ver con trastornos del ciclo de la urea. En realidad, todavía no veo el ciclo de la urea. Entonces aquí voy a dar como una introducción, y ahorita que estamos así como muy frescos del amoníaco y del amonio, y sobre todo el amonio, que ya sabemos de dónde se libera, de los aminoácidos, por medio de los procesos de desaminación. ¿Qué pasaría si me quedo con ese amonio retenido en sangre? Pues se me va a ir al cerebro, principalmente son los daños neurológicos, pero hay más cosas. Ahora, el ciclo de la urea, que ya sabemos que se lleva a cabo en el hígado, dice, es el ciclo que está conectado con el ciclo del ácido cítrico. ¿Por medio de quién? Del aspartato, que el aspartato viene del oxalacetato, y que también se elimina o se libera fumarato, que también está conectado. O sea, si se fijan, hay un aminoácido y hay un metabolito o un sustrato del ciclo de Krebs que lo conectan, el ciclo de la urea, con el ciclo del ácido cítrico. El flujo nitrogenado aumenta, sobre todo cuando aumenta el catabolismo proteico. Entonces, cada vez que yo tengo más catabolismo proteico, ¿sí? Aumento el flujo de nitrógeno. ¿Sí? O sea, produzco más amoníaco, que se debe de convertir en amonio para que podamos eliminarlo vía renal. Entonces, ahora díganme ustedes, ¿es bueno estar comiendo mucha proteína? ¿Ustedes consideran que la proteína tiene que estar en alto consumo en nosotros? No precisamente. De hecho, había comentado de que no me acuerdo si el cuerpo hacía más proteína dentro de sí que lo que nosotros comemos en dieta. Y de hecho, entre más proteína comamos, más se acidifica la sangre. Y esto también lleva a la gametogénesis, alteraciones en el hombre. ¿Sí? Más adelante lo vamos a explicar. ¿El amonio qué es? Más de usted. Perdón, ¿qué pasa o si hay proteína elevada en la orina? Pues eso me está indicando un daño renal. Ahora, hay que ver, nosotros, miren, nosotros normalmente eliminamos, pero una fracción, muchachos, así, pero pequeñísima de proteínas. Sí se eliminan proteínas por la orina, pero son indetectables en la tira del examen general de orina. ¿Sí? O sea, sí se eliminan, pero bien poquititas proteínas.
se excretan por la orina, pero es algo así muy insignificativo, pero son indetectables en la tira del examen general de orina. Si un paciente empieza a tener proteinuria, que es el término, entonces hay que ver cuál es la causa. O sea, hay que ver cómo está su urea y creatinina primeramente. Luego también se les manda a hacer un estudio que se llama proteínas en orina de 24 horas. Se les pide toda la orina, toda la pipí de todo un día. ¿Sí? Se tiene que recolectar. Cada vez que va al baño tiene que guardar esa orina. Y cuando la lleva al laboratorio, ¿qué es lo que hacemos nosotros en el laboratorio? Pues medimos el volumen. Tenemos unas probetas grandototas así de 1000 mililitros, de 1 litro, y vamos vaciando toda la pipí ahí, y vamos midiendo cuánto excretó en 24 horas. Y luego después voy a calcular cuánto está excretando de proteínas por un día. Entonces hay un valor de referencia, ¿sí? Hay un mínimo que debemos de estar excretando. Si está por arriba de eso, entonces ya tenemos que pues hacer otro tipo de pruebas, ¿no? Y estudios de imagen de la parte renal, ¿verdad? Y hacer interconsulta muy seguramente con un internista o con un nefrólogo, porque dice que ya no está bien, ¿sí? La proteinuria no debe de estar presente, ¿sí? Ni igual la glucosuria, ¿verdad? La glucosa también. La glucosa cuando se supera el umbral renal de la glucosa, ¿cuánto es el umbral renal plasmáticamente? 200. Cuando se supera los 200 de glucosa, se empieza a eliminar por la orina. Entonces también ahí identificamos glucosuria, ¿no? Clásico paciente diabético que se lleva el riñón porque no se cuidó. Eso es bien común, nefropatía diabética. ¿Sí? Esa es la causa, número 1. Ok, ok. Pero hay que hacer más estudios, o sea, no puedo decirte así no, ya se llevó el riñón, no necesariamente tiene que ser diabético, pudo haber sido otro tipo de afectación, ¿verdad? O sea, hay pacientes nefros o alguna alteración y no necesariamente son diabéticos, fue otra causa que lo llevó a la alteración. El amonio, dice, es un compuesto químico constituido por nitrógeno e hidrógeno y es producto del metabolismo nitrogenado y es altamente tóxico. O sea, amoníaco y amonio son tóxicos. Nada más que el amonio tiene que ir eliminado en forma de urea. Si no va acompañado en forma de urea, pues eso sí va a ser muy tóxico. Ahora, el amonio, acuérdense que amoníaco es NH3 y NH4 es amonio. ¿Ok? Lo que se obtiene de los aminoácidos es NH3, no es NH4. ¿Okay? Dice, el amonio se produce en diversos tejidos como el músculo, por eso se puede unir con el alfa-cetoglutarato, ¿verdad? Y poder formar el glutamato. Dice, se encuentra en el músculo estriado, en los riñones, el cerebro, aunque la mayor parte se produce de la degradación de los aminoácidos en las proteínas ingeridas. O sea, quiere decir que de la dieta, principalmente. Al degradarse las proteínas quedan aminoácidos libres, que habíamos visto que tienen un tiempo de vida medio, los cuales son absorbidos en intestino delgado para formar proteínas. ¿Sí? Entonces, independientemente si vienen de la dieta o de las proteínas que fueron degradadas, dice que son nuevamente absorbidos por el intestino. Luego de ahí, sabemos que del intestino pueden pasar en este caso al intestino grueso, dice, donde la actividad proteolítica de la flora bacteriana, que ya también lo habíamos visto un poquito, lleva la desaminación. Quiere decir que en el intestino grueso se separan los grupos amino de los aminoácidos que fueron aprovechados por el intestino delgado y luego en la flora bacteriana, intestino grueso, se separan los grupos aminos, que consiste en separar el grupo amino y producir cetoácidos, ¿sí? Y amonio. Entonces, el amonio se separa por la desaminación y nos quedamos con alfa-cetoácidos, con, digamos, intermediarios metabólicos. 6 reacciones metabólicas que consiguen la eliminación del amonio producido por la degradación de aminoácidos u otros compuestos nitrogenados. Aquí también vamos a ver biosíntesis y degradación de la arginina, ¿sí? Aquí es donde se produce este aminoácido que cumple las funciones de neurotransmisor, que cumple las funciones de vasodilatador, antihipertensivo cerebral. Esa es la función de la arginina, ¿verdad? En el hígado dice, es el único órgano donde el ciclo de la urea es completo. Entonces aquí tenemos unas proteínas intracelulares que son degradadas a aminoácidos libres o las de la dieta, ¿verdad?
Una vez que ya tengo esos aminoácidos, dice que son separados, donde dice esqueletos carbonados, ahí en inglés, son los alfa-cetoácidos, para que lo entiendan. Y luego tenemos el amonio. Y el amonio dice que me puede servir para la biosíntesis de aminoácidos, o sea, para transaminación, ¿verdad? Los ácidos nucleicos o algunos grupos de aminas que van a requerir como algunas otro tipo de proteínas. Y una vez este amonio dice que va a entrar con una reacción global que vamos a ver de la carbamoilfosfato, nuestro inicio del ciclo de la urea. Ahorita lo vamos a ver. Y en los esqueletos carbonados o intermediarios metabólicos, que son los alfa-cetoácidos, pueden ser, por ejemplo, intermediarios del ciclo de Krebs. Ahí tengo alfa-cetoglutarato, por ejemplo, ¿no? Tengo oxalacetato, tengo piruvato, por ejemplo, ¿verdad? Y como el ciclo de la urea con el ciclo de Krebs se conectan, ¿verdad? Dice aspartato. ¿Aspartato por quién? Por el oxalacetato, ¿verdad? Y en el ciclo de la urea, pues se libera fumarato, que también se conecta por eso. Cuando hay errores en el metabolismo de los aminoácidos, pues puede haber algún desorden del ciclo de la urea. Dice, se incluyen en la categoría de errores innatos del metabolismo. Se cree que hasta el 20% del síndrome infantil de muerte súbita está relacionado con esto. O sea, en los niños se puede dar hasta en un 20% de causa de muerte. Dice, se puede atribuir a errores innatos del metabolismo no diagnosticados del ciclo de la urea. O sea, de problemas del hígado o del riñón en un momento dado. Dice, incidencia estimada de 1 de cada 10,000 nacimientos que pudiéramos encontrar este tipo de alteración. Por eso cuando nacen niños prematuros o no prematuros y traen un incremento de la bilirrubina, los debemos de vigilar y que presentan la ictericia que le llaman la ictericia neonatal. Hay que ver si va a ir disminuyendo o es por realmente una afectación de hígado de riñón. Tenemos que hacer estudios de bilirrubina, de GOTGP, ¿verdad? Ver que vayan disminuyendo los niveles. Si no, pues puede ser un error congénito ahí. Puede ser por defectos del ciclo de la urea, dice, son enfermedades genéticas. ¿Sí? El ciclo de la urea implica que el nitrógeno, que es residuo de las proteínas, se elimine de la sangre y se convierte en urea. En desórdenes del ciclo de la urea, dice, el nitrógeno se acumula bajo la forma de amoníaco, porque no se transforma a NH4. Siendo altamente tóxico, el amoníaco causa edema cerebral y o muerte. ¿Sí? Entonces, ese es el ciclo de la urea. Fíjense, la reacción global es la de arriba. Ocupamos 2 ATPs, ocupo bicarbonato, ocupo amoníaco, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se va a formar? Este componente llamado carbamoilfosfato. ¿Sí? El carbamoilfosfato, con la ayuda de otra enzima que se llama carbamoilfosfato sintetasa 1, después la vamos a ver, se convierte en citrulina. O sea, si se fijan, ese círculo azul me representa la mitocondria y el resto al citosol. Entonces, fíjense cómo entra aspartato prácticamente en el paso 2 del ciclo de la urea y cómo sale en el paso número 4, fumarato. Y ese fumarato que está en el citosol, pues se va a la parte mitocondrial, ¿verdad? Para ser intermediario del ciclo de Krebs. Vamos a ir viendo, sí, paso por paso, qué es lo que está sucediendo en esto. Entonces, cuando hay errores congénitos en alguna de estas enzimas, pues puede afectar el ciclo de la urea y que el amoníaco pues se quede en sangre. Esas son las enzimas, las vamos a ver, ¿sí? O sea, ¿cuál sería la enzima número 1? Pues sería carbamoilfosfato sintetasa 1. Acuérdense que la 2, y una vez se los aviso, la 2 es para la síntesis de pirimidinas. La 1 es para el ciclo de la urea. Tenemos ornitin transcarbamilasa, arginosuccinato sintetasa, arginosuccinato liasa y la arginasa. Ahí vamos a ver algunos casos clínicos por deficiencia de esas enzimas. ¿Cómo es la clínica en el paciente que presenta este tipo de problemas? Dice, los defectos del N-acetilglutamato sintetasa, o sea, como enzima, que conducen a la deficiencia de la N-acetilglutamato, potente activador de la enzima CPC1, o sea, carbamoilfosfato sintetasa 1.
alteraciones del antiportador ornitina-citrulina, o sea, si se fijan, son de los pasos del ciclo de la urea, causan el denominado síndrome de la hiperornitinemia, hiperamoninemia, homocitrulina. Sí, entonces estamos hablando de todo ese síndrome que está con el nombre bien largo, cuando hay alteraciones de este tipo de enzimas. ¿Sí? Ahorita no vamos a ver ese síndrome, no se preocupen, ese no viene en el examen, pero sí les pueden preguntar una hiperamonemia de origen hepático, una hiperamonemia de origen renal, o un caso clínico por deficiencia de la arginosuccinatoliasa o de la ornitina transcarbamilasa, que serían de los más frecuentes que se pueden presentar. ¿Verdad? Y normalmente estos defectos del ciclo de la urea, dice, son más conocidos por deficiencias o alteraciones ligados al cromosoma X. Quiere decir que la mujer pues es responsable de estas alteraciones, ¿sí? Porque se conocen que son alteraciones en el cromosoma X. La genética, dice, hay variabilidad en la clínica muy importante en mujeres, ¿sí? Afectadas debido al fenómeno de lionización. Lo vamos a ver un poquito más cuando veamos el ciclo de la urea. Dice, la lionización es la inactivación de un cromosoma X mediante la metilación, forma parte de los mecanismos de compensación de dosis genética, evitándose que las hembras expresen el doble de producto génico por disponer de 2 cromosomas X. Ese es el problema, ¿no? Que la alteración que ocasionan de tener estos 2 cromosomas X. Dice, además, la ornitina de la transcarbamilasa, en los demás trastornos tampoco hay una clara correspondencia del genotipo y fenotipo. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Pues determinar el amonio plasmático es de importancia. Ver si hay trastornos neurológicos. Ver si hay enfermedades en algún familiar, ¿verdad? Número 1. Entonces, tenemos que hacer pruebas de hepáticas, pruebas renales, ¿verdad? El amonio en sangre, por supuesto. Entonces, una hiperamonemia, dice, es un trastorno en el que la concentración del amonio en sangre es muy elevada. Estas concentraciones pueden presentar letargia, temblores, habla balbuciante, vómitos, coma, muerte, dice, y la hiperamonemia puede ser de 2 tipos, que hasta aquí le vamos a dejar, adquirida y congénita. Y vamos a ver que hasta en la adquirida, hasta por los fármacos o algún tipo de tratamiento, te puede llevar a una hiperamonemia. ¿Sí? Entonces, ya que veamos las hiperamonemias, vamos a entrar con el ciclo de la urea. Y ya que veamos el ciclo de la urea, ahora sí, ya podemos ver algún tipo de trastorno en alguna falla enzimática específicamente. Yo espero que esto lo terminemos a más tardar el próximo martes, yo creo más o menos, para que antes de que nos vayamos ya empecemos a ver lo que es un poquito de la parte osteomuscular, de la contracción muscular, pero yo creo que vamos a entrar primero con vitamina D, PTH y todo eso. ¿Okay? Bueno, chicos, nos vemos entonces el día de mañana para ver en qué se caracterizan las hiperamonemias adquiridas y congénitas. Y ya que veamos eso, que eso también es breve, entra con el ciclo de la urea. ¿Ok? Ok. Sale, vale, pues nos vemos mañana, chicos. Que pasen buena tarde. Buen día. Buenas Muchas gracias. Buen día. Profe.